¿Qué tal? Buenas noches. Bien, vamos a dar inicio a la sesión que teníamos programada para el día de hoy. Está referida al octavo pleno casatorio. Denme un minuto, por favor. Ya, a ver, ahí creo que ya se está proyectando mi pantalla. Denme un minuto que lo ponga en modo presentación para que se pueda ver mucho mejor. ¿Sí? Denme un ratito, por favor. A ver. Ya, ahí está bien. A ver, este octavo pleno fue el que más se hizo esperar. Me refiero a la sentencia, ¿no? Porque la audiencia donde intervinieron los amicus curiae se realizó en determinada fecha y luego de poco más de 2 años es que se terminó emitiendo la sentencia. Entonces, incluso en el camino se llevó a cabo el noveno pleno, se conoció la sentencia y la sentencia del octavo pleno salió después de la del noveno, ¿no? Entonces, es un tema bastante conflictivo, bastante controversial y tal vez por eso, a eso responde el hecho de que la sentencia haya demorado tanto. Y también tal vez a eso responde el hecho que tengamos dos votos, uno en mayoría, uno en minoría. Esto quiere decir que no se llegaron a poner de acuerdo los vocales de cara a cómo resolver de forma unánime este tipo de controversias, ¿no? Para poner en contexto, les recuerdo que este caso está vinculado a cuál es la sanción jurídica que le corresponde al contrato por el cual uno de los cónyuges, sin el consentimiento del otro, dispone o grava el bien de la sociedad conyugal, ¿no? Usualmente los casos más frecuentes eran contratos de compra-venta. Un cónyuge se hace pasar como propietario del bien social y lo vende. Y el otro era hipoteca, ¿no? Pero la problemática aplicaría para cualquier contrato, no solamente de compra-venta y no solamente de hipoteca, cualquier contrato de disposición o cualquier contrato de gravamen. Es decir, estaría incluida acá una donación del bien social o un usufructo sobre el bien social o un derecho de superficie sobre el bien social, o dar el bien social en fideicomiso, por ejemplo, en anticresis, ¿no? Entonces, no se limita únicamente a la compraventa y a la hipoteca. Pero lo cierto es que son los casos más emblemáticos y que con mayor frecuencia originaron procesos judiciales, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el caso que origina todo esto. Ustedes saben que para que se lleve a cabo un pleno casatorio, en principio hay un caso de la vida real que ya se reitera muchas veces y genera posiciones encontradas en las salas civiles, y a raíz de eso es que la Corte decide pues unificar la jurisprudencia convocando un pleno. Pero el pleno siempre se realiza con ocasión de un caso real, digamos. Es el caso que termina de derramar el vaso. Ya, el vaso se estaba llenando de casos similares que generan controversia hasta que llega un caso en donde ya pues la Corte dice, ya, tomemos este caso para resolver de ahora en adelante de manera uniforme todos estos supuestos similares. El caso que terminó por derramar el vaso, por decirlo así, fue este que ven aquí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en este proceso? A ver, en principio era un bien, esta casa que ven ustedes, era un bien que le pertenecía a la sociedad conyugal conformada por Norberto Choque Hualpa y Catalina Jacay Apolinario. Estas dos personas estaban casadas y estando casadas es que adquirieron este predio, ¿no? Cabe señalar que era un predio que no tenía partida registral, un predio que no estaba inscrito en los registros, ¿no? Esta pareja de esposos eran padres de esta persona que ustedes ven aquí arriba, que se llama Karina Choque Jacay, ¿de acuerdo? Ambos eran padres de esta chica. Ahora, esta chica, Karina Choque Jacay, a su vez, tenía un medio hermano, ¿no? Un medio hermano por parte de la mamá. La mamá, que es Catalina Jacay Apolinario, de parte de, con otro compromiso, ¿no? Había tenido un segundo hijo, ¿no? Que era medio hermano de esa señorita Karina Choque Jacay. Ahora bien, ¿qué ocurrió?
que la esposa, Catalina Jacay Apolinario, sin contar con el asentimiento de su esposo, de Norberto Choque, decide vender el bien no a su hijo, sino a la conviviente del hijo. Aparentemente acá lo que ocurre es que la señora Catalina, reitero que era madre tanto de Karina Choque como de Joel Salazar, decidió pues favorecer a su hijo y celebra una compraventa a favor no de él, reitero, sino de su conviviente, una manera un poco indirecta de favorecerlo. Porque claro, hubiera sido muy evidente, con mucha mala fe, que directamente se lo venda a uno de sus hijos, ¿no? Entonces, es por eso que un poco para maquillar la situación, la compraventa la realiza la señora Catalina a favor de la conviviente de su hijo. El problema con esta compraventa es que, como ya dije, no intervino el esposo, no Alberto Choque. Como este es un bien que le pertenecía a la sociedad conyugal, según el Código Civil, debían participar ambos cónyuges, ¿no? Entonces, enterada de la situación, eh, esta chica Karina Choque Jacay considera que ese contrato de compraventa la termina afectando. Porque claro, si este bien inmueble seguía dentro del patrimonio de sus padres, cuando ellos fallecieran, ella, como heredera, iba a adquirir la calidad de propietaria. Claro, iba a adquirir la calidad de propietaria junto con su medio hermano, porque al medio hermano también le iba a corresponder un porcentaje de participación al ser hijo de uno de los dueños, hijo de la cónyuge, ¿no? Pero ya si el bien sale del patrimonio de la sociedad conyugal y termina ingresando a favor de un tercero, que en este caso sería Rocío Ceballos, ahí sí pues Karina Choque se queda, como diríamos, sin herencia, porque ya el bien deja de ser de sus padres y ya cuando sus padres fallezcan ya no tienen nada que heredar. Entonces, Karina Choque, cuando se entera de esta compra-venta y se entera además que su papá no había participado, ella es que decide impugnar este contrato, demanda la nulidad de la compra-venta. Tomen ustedes en cuenta que si el señor Norberto, que es el esposo, ¿no? Hubiese participado en el acto, Karina no tenía nada que reclamar, porque los padres perfectamente pueden vender los inmuebles de su propiedad y no con eso, si eso termina afectando al hijo, porque el hijo cree que se va a quedar sin herencia, problema del hijo. Ningún padre está obligado a conservar su patrimonio pensando en su hijo, porque ese patrimonio es futura herencia del hijo. Los padres pueden vender con absoluta libertad los inmuebles que le pertenezcan. El problema acá es que, reitero, el papá de Karina no había firmado la compraventa. Y de eso se agarra Karina en eso se sustenta Karina para demandar la nulidad del contrato de compraventa, ¿no? Ahora bien, esta primera compraventa no había quedado allí, porque si bien esta compraventa la hizo la cónyuge Catalina a favor de Rocío Ceballos, ella a su vez hizo una segunda transferencia. Se lo vendió a esta persona Marta Matos Araujo. Es por eso que Karina, cuando plantea la demanda, Karina es la hija que estaría siendo perjudicada, ¿no? Cuando plantea la demanda de nulidad, no solamente la plantea contra la primera compraventa, sino también, evidentemente, contra la segunda, porque ella necesita anular todos los contratos que se hayan generado para que se entienda que el inmueble sigue perteneciéndole a la sociedad conyugal. Es por eso que ella demanda la nulidad de ambos contratos de compraventa, ¿no? Ahora, ¿cuál es la causal que invoca? Usualmente en estos casos, cuando un cónyuge disponía del bien social o grababa el bien social sin el asentimiento del otro, las causales de nulidad que usualmente se invocaban eran, por un lado, falta de manifestación de voluntad, porque se decía que para que se genere una voluntad contractual tenían que participar ambos cónyuges. Si lo hacía uno, faltaba la voluntad del otro, con lo cual había una falta de manifestación de voluntad. Es una de las causales que casi siempre se invocaban. La otra era la de objeto jurídicamente imposible, porque se decía, pues, ¿no?, que si el bien es de la sociedad conyugal, era jurídicamente imposible que uno solo de los cónyuges venda un bien que no le pertenece íntegramente, porque el bien le pertenece a la sociedad como tal, no a uno de los cónyuges. Entonces, ahí había un objeto jurídicamente imposible. Y la tercera causal que se solía invocar era el fin ilícito, ¿no? Se decía que la vendedora, la cónyuge, y la adquirente, en este caso Rocío Ceballos, se habían puesto de acuerdo para terminar perjudicando al cónyuge que no participó en el acto. Un poco
acá se requiere además, para poder sustentar la idea del fin ilícito, se necesita que la adquirente o el adquirente haya sabido en todo momento que lo que se le estaba vendiendo no le pertenecía exclusivamente a su vendedora, sino que le pertenecía a un ente distinto llamado sociedad conyugal, y por ende, sabiendo que debía participar el señor Norberto, la adquirente sencillamente se hizo de la vista gorda y decidió comprárselo solamente a Catalina. Entonces, ahí estaba el fin ilícito, ¿no? El concierto de voluntades entre el vendedor y el adquirente para terminar perjudicando al verdadero propietario, en este caso a Norberto y la sociedad conyugal, ¿no? Y una cuarta causal que se invocaba para sustentar la nulidad era el hecho de que el artículo 315 del Código Civil enfáticamente señala que para disponer de bienes sociales o para gravarlos tienen que participar ambos cónyuges. Entonces se decía que esa era una norma de orden público, una norma imperativa de orden público, y que cuando un solo cónyuge, sin el asentimiento del otro, dispone o grava el bien social, lo que está haciendo es atentar contra ese artículo 315 que claramente dice que deben participar los dos cónyuges. Y ese atentado contra el artículo 315 implica, da lugar a un atentado contra una norma de orden público. Y por ende, esa es una causal de nulidad también. Entonces, esas eran las cuatro causales de nulidad que frecuentemente se invocaban para sustentar este pedido de nulidad. Número uno, ya para resumir, falta de manifestación de voluntad. Número dos, objeto jurídicamente imposible. Número tres, fin ilícito. Y número cuatro, vulneración de normas de orden público, que sería el artículo 315 del Código Civil, ¿no? Bien, esta fue la demanda planteada por Karina Choque Jacay, ¿no? Una demanda de nulidad contra la primera compraventa y contra la segunda compraventa. Ahora, la discusión estaba, ¿por qué se genera el pleno? El pleno lo que no trataba de determinar si es que realmente la demanda correcta era la de nulidad, como en este caso la planteó Karina Choque, invocando alguna de las causales que ya mencioné, o si por el contrario, la demanda tenía que ser una de ineficacia, no de nulidad, sino de ineficacia. ¿Por qué? Porque en este caso, decían algunos, no se había presentado un supuesto de nulidad, porque no había una causal que atacase al acto, sino que sería un caso de ineficacia porque quien terminó vendiendo la casa carecía de un requisito de eficacia del acto, que es la legitimidad para contratar, ¿no? Entonces, algunos decían que la demanda debía ser de ineficacia y no de nulidad. Debido a esta controversia, ahora, esta distinción o esta disputa, esta controversia respecto de si la demanda debía ser de nulidad o debía ser de ineficacia, no era una cuestión solamente de nombre, ¿no? Sino que tenía consecuencias prácticas importantes. Porque si la demanda es de nulidad, el plazo prescriptorio es de 10 años para plantear la nulidad. Si la demanda correcta fuese de ineficacia, no hay un plazo prescriptorio para ese tipo de pretensión. Segunda diferencia, si la demanda fuese, si el contrato de compra-venta celebrado fuese nulo, no habría ninguna posibilidad de que el cónyuge que no participó en el acto lo confirme, lo convalide, o lo ratifique o lo sanee. Por el contrario, si el contrato fuese ineficaz, la ineficacia sí es una patología subsanable. El cónyuge que no participó en el acto podría ratificar esa compraventa y de esa manera lograr que el contrato se vuelva perfectamente eficaz. En el caso de que fuese nulo, eso es imposible, porque lo nulo no hay manera de sanearlo. Lo que tendría que hacer en todo caso es una nueva compraventa, ahora sí con el consentimiento de ambos cónyuges, pero eso es una cuestión ya mucho más, muy distinta de una ratificación que sí permite conservar el acto originario y subsanarlo, ¿no? Entonces, una segunda diferencia. Otra diferencia importante práctica es que la nulidad, la legitimidad para demandar la nulidad es mucho más amplia. La puede demandar no solamente la parte afectada directamente, sino cualquier tercero que considere que tenga legítimo interés, incluso el Ministerio Público. La ineficacia es una cuestión mucho más restringida a la parte afectada por el acto jurídico, que en este caso sería el cónyuge que no participó. Otra diferencia es que la nulidad, cuando es manifiesta, puede ser declarada de oficio. No existe una norma que diga que una ineficacia manifiesta podría ser declarada de oficio. Entonces, la discusión no era solamente una cuestión terminológica, ¿no? No solamente se limitaba a establecer si es que la demanda debía llevar el nombre de nulidad o el nombre de ineficacia, no. Dependiendo de si se optase por una alternativa o por otra, o por una tesis u otra,
las consecuencias prácticas serán relevantes, como ya he explicado. Entonces, debido a esta relevancia práctica de la disputa, es que la Corte decide convocar al Pleno y establecer cuál tiene que ser la demanda correcta. Y lo que la Corte concluyó, ¿no?, es que depende, en verdad. En algunos casos, y ahora voy a explicarlo, la demanda correcta tendrá que ser la nulidad. Y en otros casos, en cambio, la demanda correcta deberá ser la ineficacia. O sea, no es que la Corte Suprema, en el voto en mayoría, me refiero a que es el voto, entre comillas, ganador, es el voto que genera el precedente y es el voto que tendría que ser respetado en adelante, ¿no? No es que la Corte haya dicho, ya, la demanda correcta siempre es nulidad o la demanda correcta siempre es ineficacia. No. La Corte dijo, hay casos en donde la demanda correcta será nulidad y en otros casos la demanda correcta será ineficacia. ¿De qué depende? De la manera como se presente el problema. Ya eso quiero explicar ahora, ¿no? A ver, pero antes de entrar a analizar cuándo la demanda correcta será nulidad y cuándo será ineficacia, quiero hacer algunas advertencias, ¿no? A ver, en adelante, un ratito, ya. Esto ya lo he dicho, ojo que el 315, cuando dice que deben participar ambos cónyuges, no se refiere únicamente para la compra-venta o para la hipoteca, se refiere para cualquier acto de disposición. En adelante, cuando hable de disposición, eso va a incluir, ¿ya? Yo voy a decir simplemente disposición, pero entiéndase por disposición una categoría bastante amplia que va a incluir, para efecto de esta exposición, la compra-venta, en general, cualquier contrato que transfiera propiedad, en general, cualquier contrato por el cual se transfieren derechos reales y, en general, actos de gravamen. O sea, entrará compra-venta, hipoteca, donación, permuto, usufructo, todo lo que suponga constituir derechos sobre bienes sociales. Para cualquier supuesto en el cual se pretenda constituir derechos reales sobre bienes sociales, se requiere la participación de ambos cónyuges. ¿Qué más? En adelante, cuando hable del cónyuge culpable, me voy a referir a aquel que es el que celebra el acto de disposición ocultándoselo al otro, sin el consentimiento del otro. Ese es el cónyuge culpable, que lo voy a identificar como CC. Y CI va a ser el cónyuge inocente, es decir, el cónyuge que debió participar en el acto de disposición, pero no formó parte del mismo porque el cónyuge culpable actuó indebidamente a sus espaldas, ¿no? ¿Qué más? Esta discusión respecto de si la demanda correcta es de nulidad o de ineficacia aplica para cualquier tipo de bien mueble o inmueble, ¿no? Y tratándose de bienes inmuebles, para cualquier tipo de inmueble, ya sea que tenga o no tenga partida registral, ya sea que sea un inmueble rústico, urbano, ya sea que tenga una zonificación residencial, industrial, comercial, eso es irrelevante. Al margen del tipo de bien inmueble del cual estemos hablando, aplicará todo lo que vamos a señalar en adelante. No se vaya a pensar que solamente aplica para bienes inscritos y urbanos, ¿no? Es una discusión que transversal para cualquier tipo de inmueble que le pertenezca a la sociedad conyugal, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a ver en qué casos la demanda ser de nulidad. Aquí está, vean acá. Primera forma en la que se puede presentar la vulneración del artículo 315. O sea, primera manera en la que un cónyuge puede terminar disponiendo indebidamente de un bien social sin el asentimiento de su consorte. Vean acá. La realidad dice que este bien es de los dos, cónyuge culpable, cónyuge inocente, ¿no?, que conforman la sociedad conyugal. ¿Qué ocurre? El cónyuge culpable se presenta ante un potencial comprador, que va a ser el señor A. Reitero, voy a trabajar con la compra-venta porque es el caso más usual, más estándar, pero aplica por igual para donación, usufructo, hipoteca, lo que sea, ¿no? Ya, pero hablemos de compra-venta. Este cónyuge culpable se presenta ante este potencial comprador como si fuese el único propietario del bien. Y este comprador se deja llevar por lo que el cónyuge culpable le muestra. Por ejemplo, si fuese este un predio con partida registral, lo que el cónyuge culpable le va a mostrar a A es la partida en donde él figura como el único propietario. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Ya están casados, pero por alguna razón, en el contrato de compra-venta,
la sociedad conyugal no interviene comprando el bien, sino que solamente interviene uno de los cónyuges como comprador del bien. Y además en el DNI figura todavía como soltero. Entonces, como figura como soltero, ese cónyuge culpable termina comprando el bien como si fuera soltero y en la partida registral de ese inmueble termina figurando como el único propietario del bien, cuando en realidad es un bien que le pertenece a la sociedad conyugal, porque es un bien que ha sido adquirido cuando ya estaba conformada la sociedad conyugal. Entonces mañana, cuando ese bien haya que venderlo, el cónyuge culpable se aprovecha de que él solito figura como dueño registral y sale a ofrecerlo como si fuese el único propietario. Y como esa información registral se presume pues que es cierta, no hay ningún asiento en la partida registral que diga que el bien es social, ni mucho menos, el señor A le crea al amigo C. Cree que es el nuevo propietario y firma el contrato de compra-venta. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana más tarde, como es evidente, va a recibir una demanda de nulidad planteada por el cónyuge inocente. En este escenario, en este supuesto, cuando el cónyuge culpable se hace pasar como el único propietario, pese a que el bien es social, la Corte ha dicho, en este caso, la demanda que debe plantear el cónyuge inocente contra este acto de disposición es una demanda de nulidad. En este escenario, la demanda correcta es nulidad. Ahora, ¿qué consecuencias genera que este acto de compra-venta sea nulo? Pero antes de eso, ¿cuál es la causal de nulidad que va a invocar? Porque la Corte también ha dicho eso, ¿no? Recuerden ustedes al inicio que yo les decía que habían 4 causales que se solían invocar para sustentar el pedido de nulidad. Falta de manifestación de voluntad, objeto jurídicamente imposible, fin ilícito y vulneración de norma de orden público. Lo que la Corte ha dicho es que la causal a invocarse básicamente es la vulneración del orden público, porque la Corte ha considerado, ha entendido que ese artículo 315 es una norma que interesa al orden público. Su razonamiento, que me parece bastante cuestionable, va en el sentido de que como está de por medio el patrimonio de la familia, por llamarlo así, hay una cuestión de orden público inmersa en toda la problemática. Entonces, ese artículo 315, al tratar de proteger a la familia, y la familia al estar protegida por la Constitución, ese artículo 315 es de orden público. Y por ende, cuando se actúa lesionando ese artículo, se está actuando lesionando el orden público. Y eso es lo que genera que el contrato de compra-venta sea nulo. Esa es la causal correcta, según la Corte, sobre la cual habría que sustentar el pedido de nulidad. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de que esta compra-venta sea nula? Aquí en este cuadro las van a poder ver, en el lado izquierdo, ¿no? Vean ustedes, si el contrato celebrado entre el cónyuge culpable y A, que es el comprador, ¿no?, es nulo, quiere decir que ya no hay manera de subsanarlo. Me explico. Si mañana más tarde el cónyuge inocente se entera de la situación y su esposo le dice, imaginemos que el esposo del cónyuge culpable, ¿no?, el que ha vendido la casa haciéndose pasar como el único propietario, convence a su esposa y le dice, mira, está bien, vendí la casa sin tu consentimiento, pero es una buena venta, porque he vendido la casa al triple del precio de mercado que cualquier persona nos habría pagado. Si a su esposa esa situación termina haciéndola feliz y dice, oye, ¿sabes qué? Está muy bien lo que hiciste. Esta compraventa que has hecho, por más que no me consultaste, me parece buena. Me gusta la compraventa. Por más que ahora la esposa esté de acuerdo con la compra-venta, no hay manera de subsanarla, no hay manera de confirmarla, ni de ratificarla, ni de hacerla válida. Porque lo que es nulo por siempre. La nulidad no tiene manera de ser subsanada. En todo caso, ¿qué tendrían que hacer si es que quieren que esa compra-venta realmente produzca efectos? Tendrían que hacer un nuevo contrato, ahora sí interviniendo ambos cónyuges, vendiendo el bien a favor de A. Pero no hay ninguna posibilidad que el primer contrato en el que solo participó CC, no hay ninguna posibilidad de que ese contrato se vuelva válido de alguna forma. Eso es imposible. Eso no es jurídicamente posible. Entonces, es una consecuencia fuerte del hecho de que se deriva del hecho de que la Corte haya optado por la nulidad, ¿no? A diferencia del voto en minoría, porque no se olviden que este octavo pleno casatorio ha sido resuelto con un voto de mayoría, que es el que considera que en este caso debe aplicar la nulidad. Hay un voto de minoría que, en virtud del cual algunos vocales dijeron no, acá el camino correcto es la ineficacia.
No es un contrato nulo, porque el artículo 315 no tiene nada que ver con el orden público, acá no hay un problema de nulidad. Acá lo que le falta al contrato es un problema de eficacia, porque, digamos, quien tenía la legitimidad para vender el bien, para disponer el bien, era la sociedad conyugal, que actúa mediante los cónyuges. Si uno solo de ellos ha hecho la venta, ese cónyuge que vendió el bien carece de un término, de un requisito que se llama legitimidad para contratar. Y esa falta de legitimidad para contratar no es un tema que tenga que ver con la validez del acto, sino solamente con la ineficacia. Entonces, la demanda correcta que debiera plantear el cónyuge inocente es la ineficacia en la compra-venta frente a él, porque él no manifestó voluntad, no estuvo de acuerdo con el contrato. Ahora bien, si se tomase la tesis de la ineficacia, todo cambia. Porque como ya dije al inicio, la ineficacia sí puede ser confirmada, sí puede ser subsanada, puede ser ratificada. Si el cónyuge inocente, cuando se entera de la situación, le parece bien la compra-venta que se ha celebrado, perfectamente podría unilateralmente emitir una voluntad ratificatoria diciendo, con fecha tal, me enteré que mi cónyuge vendió el inmueble a un tercero, y si bien yo no participé en ese acto, mediante este documento unilateral yo lo ratifico. Y de esa manera este acto unilateral del cónyuge inocente terminaría complementando al contrato original. Y esta complementación haría pues que el contrato originalmente ineficaz se vuelve eficaz. Eso sí sería posible si es que se toma la tesis del voto en minoría. Pero repito, el voto, entre comillas, ganador es el de la nulidad y por ende el acto es insubsanable. Otra consecuencia importante del hecho de que la demanda correcta sea la nulidad, volvemos a la columna de la izquierda, es que es irrelevante la buena fe con la que haya podido participar el comprador, que sería en este caso A. En el ejemplo que les puse, se trataba de un inmueble que registralmente le pertenecía estaba a nombre solamente del cónyuge, aun cuando realmente el dueño era la sociedad conyugal. Queda claro, es evidente que en este caso el comprador podría decir, oigan, yo he tenido buena fe, porque yo le compré al cónyuge culpable pensando que era el único dueño. Yo no tenía forma de saber que ese bien le pertenecía a una sociedad conyugal, porque en la partida registral no figuraba la sociedad conyugal, figuraba solamente el cónyuge culpable. Y además, tampoco tuve forma de saber que el cónyuge culpable estaba casado, porque en el DNI en su DNI seguía figurando como soltero. Entonces, yo tampoco he podido conocer que estaba casado. Entonces, yo como comprador, como A, he tenido toda la buena fe del mundo al momento de celebrar mi compraventa. Esta buena fe con la que he actuado no me protege frente a la demanda de nulidad que ahora está planteando el cónyuge inocente. No. Un contrato de compra-venta que adolece de nulidad es nulo independientemente de la buena o mala fe que haya podido tener una de las partes. La buena fe no subsana el problema de la nulidad. Ya le mira, Alan, pero imaginemos que esa compra-venta a favor de A también se inscribió en registros públicos, porque si el inmueble estaba registralmente a nombre solo del cónyuge culpable, seguramente no habrá habido ningún problema para que la compra-venta firmada por ese cónyuge culpable a favor de A pueda ser inscrita, porque se habría cumplido perfectamente con el tracto sucesivo, porque a nivel registral el único dueño era el cónyuge culpable. Y si se presenta una compra-venta firmada por ese cónyuge culpable a favor de A, se inscribe sin ningún problema. La inscripción tampoco hace que la nulidad desaparezca. Si el contrato civilmente es nulo, seguirá siendo nulo al margen de la buena fe del comprador y al margen de que ese contrato haya podido ser inscrito. No hay nada que pueda subsanar este problema de nulidad. Entonces, es una segunda consecuencia importante. Asumiendo la tesis de la nulidad, la buena fe del comprador es irrelevante. Igual la nulidad lo va a terminar afectando. Lo único que le quedaría a este comprador sería, una vez que se declare nulo su contrato y que él tenga que devolver el inmueble, solamente le tocará accionar contra su vendedor, que vendría a ser el cónyuge culpable, pidiéndole que le restituya el precio pagado, ¿no? Es una segunda consecuencia de la nulidad. Tercera consecuencia de la nulidad. El hecho de que el cónyuge inocente
¿no? El que no participó en la compra-venta y que ahora demanda la nulidad, ¿haya tenido la culpa de todo este problema? También es irrelevante. No digamos que ha tenido la culpa, digamos que fue poco diligente, ¿no? Porque en el ejemplo con el que estamos trabajando, el cónyuge inocente permitió que su cónyuge, el culpable, no cambiase su estatus en el DNI. Permitió que siguiese figurando como soltero. Segunda negligencia. Permitió que ese cónyuge culpable intervenga en el contrato por el cual compraron la casa, permitió que él intervenga solito. Tercera negligencia. Permitió que ese cónyuge culpable figurase en el registro público como el único dueño. O sea, el cónyuge inocente no se preocupó por tratar de figurar a nivel registral como propietario. Generó todo el escenario idóneo para que el cónyuge culpable se pueda aprovechar de esa situación y pueda mostrarse ante terceros como el único propietario. Y eso, a la larga, terminó generando que un tercero buena fe como A confíe en esa información registral y termine comprándole la casa al cónyuge culpable pensando que era el único propietario. Toda estas conductas, por llamarlo de alguna manera, negligentes en las que incurrió el cónyuge inocente, no le privan su derecho de demandar la nulidad. Por más inocente, por más negligente que haya sido, mm, igual queda perfectamente legitimado para demandar la nulidad. Como ya lo he dicho, la nulidad es un remedio tan fuerte que no escatima respecto de si alguien fue o no negligente. Basta que se configure la causal de nulidad para que se pueda demandar la nulidad al margen de cuán precavido o cuán tonto o cuán diligente o cuán negligente fue el sujeto afectado. En este caso, el cónyuge inocente. Una cuarta consecuencia del hecho de que la demanda correcta sea la nulidad, ¿no? De que el contrato de compraventa sea nulo, es que incluso el cónyuge culpable, el que vendió el inmueble, incluso él podría perfectamente demandar la nulidad. Acá no funciona esto de que una especie de actos propios, ¿no? ¿Cómo es posible que el cónyuge culpable, que él fue el que generó el problema porque él se hizo pasar como único dueño y vendió el inmueble, él mañana puede también demandar la nulidad? La respuesta es sí. Contra la nulidad no restringe el derecho a demandar la nulidad el hecho de que el propio cónyuge culpable haya sido el artífice de toda la problemática. No aplica acá esta especie de actos propios. Uno sí puede ir contra sus propios actos si lo que va a hacer es demandar la nulidad de un contrato. Todo está diseñado para que la nulidad, un contrato nulo, sea intolerable. A tal punto es intolerable que puede demandar la nulidad el propio causante del problema o el propio cónyuge que contribuyó al problema. La nulidad la puede plantear el cónyuge inocente por más negligente que haya sido, o la puede plantear el cónyuge culpable por más que él haya sido el que en un primer momento se hizo pasar como único dueño y terminó generando todo el problema. Entonces, no hay ninguna restricción en este aspecto para poder demandar la nulidad, ¿no? Una última consecuencia del hecho que el contrato sea nulo es el plazo prescriptorio. Como ya señalé al inicio, si el vicio que afecta al contrato es la nulidad, hay un plazo de 10 años para que ya sea el cónyuge inocente o el culpable, planteen esta pretensión de nulidad del contrato de compra-venta, ¿no? Un poco, esas son las consecuencias. Pero hay una más. Noten ustedes que, ya que la buena fe del comprador, del señor A, vamos acá al esquemita, ¿no? Del amigo A, ya que la buena fe de él es irrelevante, ya que no hay manera de salvar a su contrato de compra-venta, salvo que se celebre un nuevo contrato y ahora sí con la voluntad del cónyuge inocente y con el cónyuge culpable, pero dejemos a un lado esa posibilidad, ¿no? Ya que no hay nada que pueda salvar al contrato de CC y el amigo A, ¿cuál podría ser un camino para que A pueda quedarse con la casa? Lo único que se me ocurre es que el amigo A pueda, gracias a la compra-venta que celebró, haya logrado tomar posesión del inmueble y él haya logrado consumar el tiempo de posesión necesario para convertirse en dueño por usucapio, o sea, por prescripción adquisitiva y dominio. Si ese fuese el caso,
ahí sí A podría conservar la casa consigo, porque ya él se habría convertido en dueño no por el contrato de compra-venta, que fue nulo, sino por la prescripción misma, por el hecho de que él estaba poseyendo el bien luego de 10 años de manera pública, pacífica, continua y como propietario, ¿no? Ahora, ¿pero a dónde quiero llegar? Alguien podría decirme, Alan, ok, pero para que el amigo A pueda consumar los 10 años de posesión necesarios para usufrucapir, ¿no? Él tiene que estar directamente metido en el bien 10 años. El amigo A no podría sumar a su favor, pensando en una eventual prescripción, ¿no? No podría sumar a su favor el tiempo de posesión que ya había acumulado el cónyuge culpable viviendo en esa casa, porque existe lo que se llama la suma de plazos posesorios, ¿no? Una persona para adquirir la propiedad por usucapión no necesita él mismo estar 10 años él metido en el bien. Él puede, para simplificar esto, él puede apropiarse del tiempo de posesión de la persona que le entregó el bien. Si la persona que a mí me vende la casa había estado poseyendo por 6 años, por ejemplo, y era un usurpador, pero era un invasor, pero ya había estado 6 años en el bien, cuando él me entrega la posesión, yo puedo apropiarme esos 6 años, cosa que a mí solamente me faltan 4 para terminar de consumar los 10 años. Esa es la famosa suma de plazos posesorios. O sea, acá podríamos plantearnos esa pregunta, ¿no? A no podría adicionar a su favor el tiempo de posesión que ya había venido ejerciendo CC para esa manera no tener que estar él directamente 10 años en el bien. La respuesta es no. ¿Por qué no puede sumar el tiempo de posesión del cónyuge culpable? Porque para que se pueda dar la suma de plazos posesorios, se necesita que entre el transferente, CC, y el adquirente, el amigo A, haya un contrato de transferencia por lo menos válido. Así no sea eficaz, pero por lo menos que sea válido. Y lamentablemente para el amigo A, ya la Corte ha dicho que este contrato de compra-venta celebrado con el cónyuge culpable es nulo. Al ser nulo, es inválido. Y al ser inválido, no sirve para sumar plazos posesorios. Entonces, lamentablemente para solamente le queda él mismo estar metido en el bien 10 años para de esa manera poder argumentar que su derecho de propiedad no ha nacido de la compra-venta, que reitero, es nula, sino que ha nacido de la prescripción adquisitiva de dominio. Bueno, estas son las consecuencias que se han derivado de la decisión adoptada por la Corte. Cuando el contrato de compra-venta se celebra, o mejor dicho, cuando se atenta contra el artículo 315 de esta manera, un cónyuge culpable que se hace pasar como único propietario, cuando es este el modo en el que se atenta contra el artículo 315, el acto de exposición es nulo. ¿Y qué consecuencias se derivan de que sea nulo? Todo lo que hemos visto hace un momento y que está listado en la columna de la izquierda. Bien, ahora, quiero que veamos en qué caso es que el acto de disposición va a ser ineficaz, ya no nulo. Porque recuerden ustedes que hemos dicho que para la Corte, en unos casos el acto es nulo y en otros casos es ineficaz. Vamos a ver ahora el segundo supuesto, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que la compraventa adolezca de ineficacia y ya no de nulidad? Vean ustedes. Tendría que darse la siguiente situación. Como siempre, la realidad es que cónyuge culpable y cónyuge inocente, los dos son los propietarios del inmueble, ¿no? Pero ¿qué ocurre? El cónyuge culpable, cuando sale a vender el bien, ya no es, como en el caso anterior, que se muestra como el único propietario. No, el cónyuge culpable, frente al comprador, reconoce que el bien que está vendiendo es un bien social. Le hace saber al adquirente que el bien no le pertenece a él, sino que le pertenece a la sociedad conyugal que él conforma con su consorte. Sin embargo, acá viene el tema, el cónyuge culpable lo que sí le hace creer a es que tiene un poder que su cónyuge le ha otorgado para que él pueda unilateralmente disponer del bien. Es aquí donde se presenta el problema. Realmente el cónyuge culpable no tiene ningún poder otorgado por el cónyuge inocente. Y no tiene ningún poder, ya sea porque el cónyuge inocente nunca le dio el poder, o ya sea porque sí se lo dio en algún momento, pero ya se lo revocó,
o ya sea porque tiene un poder vigente, pero es un poder para alquilar tal vez, o es un poder para hacer trámites administrativos. No es un poder para que el cónyuge culpable vende el bien. Entonces, cuando el cónyuge culpable vulnera el artículo 315, ya no atribuyéndose la condición de exclusivo propietario, como en el caso 1, sino atribuyéndose indebidamente el estatus, la condición de apoderado del cónyuge inocente, si la compraventa se da así, en este caso la sanción para este contrato ya no va a ser la nulidad, sino va a ser la ineficacia. ¿Y por qué la ineficacia? Porque estaríamos ante un escenario de falsa representación. Ya sea, o sea, falsa representación, ya sea porque nunca hubo poder o porque hubo poder y el mismo fue revocado, o había un poder, pero no era un poder para vender, era un poder mucho más acotado para temas menores. Es en este escenario en donde la sanción que le corresponderá a ese contrato será la ineficacia. ¿Y cuál es el sustento normativo de eso? El artículo 161. Dice, cuando un representante se excede del poder, por ejemplo, tenía poder para alquilar y vender, o viola el poder, por ejemplo, tenía poder para vender a cierto precio y termina vendiendo por un precio menor, ¿no? O simplemente no tenía poder de representación, nunca se lo dieron, o se lo habían dado y se lo quitaron, se lo revocaron. En cualquiera de esos casos en donde el representante vende el bien del representado, la norma lo que dice es que esa compra-venta, ese acto celebrado por el representante, excediéndose del poder, violando el poder o atribuyendo su poder que no existe, ese acto frente al representado, que vendría a ser la sociedad conyugal, no es nulo, sino que es ineficaz. Y ese es el sustento por el cual la Corte ha considerado que en estos casos la sanción es la ineficacia del acto jurídico. Ahora, ¿qué situación, cuál es la consecuencia práctica de esto? Acá al menos sí podría protegerse la buena fe del comprador. ¿Cómo así? Por lo siguiente, vean ustedes. Podría pasar lo siguiente, como de hecho ocurre, ¿no? El cónyuge culpable, no se olviden, se presenta ante el comprador como si fuese apoderado del cónyuge inocente. Ahora, el comprador, el señor A, le cree al cónyuge culpable, le cree que en efecto tiene un poder. ¿Por qué? Porque el poder está inscrito en registros públicos. Es decir, en algún momento de la vida, el cónyuge inocente sí le dio un poder al cónyuge culpable. Y ese poder se lo otorgó por escritura pública. Y esa escritura pública se inscribió en el registro. O sea, hoy, según registros públicos, el cónyuge culpable, en efecto, tiene la condición de apoderado del cónyuge inocente. Clarísimo. Pero realmente, ¿qué ha pasado? El cónyuge inocente, así como le dio poder al cónyuge culpable hace un año, hace 2 meses se pelearon y el cónyuge inocente le es perfectamente revocable, ustedes saben. Así como yo doy un poder, mañana lo puedo quitar, ¿no? Claro, salvo supuesto de poderes irrevocables, pero no entremos a eso. Entonces, resulta que hace 2 meses el cónyuge inocente le revocó el poder, con lo cual ya no existe más representación. Pero acá viene el error del cónyuge inocente. No se tomó la molestia de inscribir en el registro la revocación de ese poder. Quiere decir que para el momento en el que CC se muestra frente a como apoderado de CI, realmente ya no es apoderado, pero registralmente sí goza de esa apariencia. Y el amigo A, de buena fe, como el registro lo dice, y lo que dice el registro se presume que es cierto, que está bien, ¿no? Que se ajusta a la realidad, el amigo A acepta el poder y le crea al cónyuge culpable sobre esa base, sobre esa información registrada. Y termina comprándole el bien al cónyuge culpable. Y mañana, luego de 3 meses, le cae su demanda ineficaz. Una demanda planteada por el cónyuge inocente, donde el cónyuge inocente dice, amigo A, lo siento, usted lo engañaron. El cónyuge culpable le hizo pensar que era mi apoderado, pero en verdad acá yo tengo la prueba, carta notarial, en donde 2 meses antes de la compra-venta, yo le había comunicado al cónyuge culpable que él ya no era más mi apoderado. Acá sí el amigo A tiene un argumento fuerte de defensa. Hay un artículo, el 2038 del Código Civil, que expresamente dice
que el comprador, que en general, el que adquiere derechos confiando en poderes inscritos, no se puede ver perjudicado por revocaciones, modificaciones o extinciones de ese poder que no se hayan inscrito. Quiere decir, en resumen, la revocación del poder que se hizo no toca al amigo A. El amigo A, por haber adquirido de buena fe y a título oneroso porque ha pagado por ese bien, puede decir, yo confío en la información registral, tu revocación de poder nunca se inscribió, así que a mí eso me es inoponible. Mi compraventa conserva plena eficacia frente a esta pretensión planteada por el cónyuge inocente. Entonces, acá sí, afortunadamente para el amigo A, sí va a poder conservar su adquisición. Ahora, permítanme volver al escenario 1, al primer supuesto en donde la demanda era en nulidad. Vean ustedes, porque quiero que tengamos en cuenta esto. Hemos dicho, quédense solamente acá, donde está A, ¿no? En este caso, estamos en el supuesto 1, cuando el contrato es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque el cónyuge culpable se hizo pasar como si fuese el único propietario, ¿no? Entonces, hemos dicho que la buena fe del amigo A no lo protege. Por más buena fe que él haya tenido, por más inscripción que él haya hecho de su compraventa, su contrato es nulo. Y la buena fe de A no cura la nulidad y la inscripción de A no cura la nulidad. Siempre el cónyuge inocente va a poder ganar la demanda de nulidad y recuperar la propiedad del bien. Ahora bien, ¿cuándo es que el cónyuge inocente ya no va a tener nada que hacer y ya perdió para siempre? Si es que el amigo A, que había comprado de buena fe inscribiendo, celebra un segundo contrato a favor de B. Acá sí ya la potencial demanda de nulidad ya va a tener un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando ya el amigo A vende el bien a B, B, él sí es un tercero ajeno al contrato nulo. ¿El contrato nulo entre quiénes es? Entre cónyuge culpable y A, transferente, comprador. A es parte del contrato nulo y es por eso que él no puede decir, soy un tercero buena fe. A no es tercero, A es parte del contrato nulo. Pero B sí es un tercero ajeno al contrato nulo. Y sí existe una norma que expresamente protege a B, que es el artículo 2014. El artículo 2014, que es justamente el que consagra la fe pública registral, lo que dice es que si B adquiere derechos de quien aparecía en el registro como propietario, adquiere derechos de A, no se ve afectado si mañana más tarde, no se ve afectado si mañana más tarde el derecho de propiedad de A termina viniéndose abajo. ¿Por qué se vendría abajo el derecho de propiedad de A? Por la demanda de nulidad que se iba a plantear. O sea, si CI plantea la demanda de nulidad, va a lograr afectar solamente el contrato de CC y A. Ese contrato podrá ser declarado nulo, pero esa nulidad no puede tocar, no puede afectar, no puede ser oponible al tercero B. Por más que el contrato esté acá se declare nulo judicialmente, la adquisición de B va a quedar inmune, va a quedar incólume, porque B va a defenderse invocando justamente la fe pública registral. ¿Sí? Entonces, ya cuando hay una segunda venta, ahí sí pues las posibilidades de éxito del cónyuge inocente son bastante reducidas, ¿no? Bien, esos son los dos supuestos fuertes, macros, que ha consagrado este pleno casatorio. Cuando la vulneración del artículo 315 se da de esta manera, el cónyuge culpable haciéndose pasar como único propietario, la sanción del contrato es la nulidad. Por el contrario, cuando la vulneración del artículo 315 se da de esta manera, o sea, el cónyuge culpable ya no haciéndose pasar como único dueño, sino haciéndose pasar como apoderado del cónyuge, de su otro cónyuge, pero reconociendo que es un bien social. ¿Ah? Acá él no dice que es un único dueño, él dice, el bien es social, sí, pero soy apoderado del cónyuge inocente. Cuando la mentira se da a ese nivel, la causal o el vicio que afecta a la compra-venta ya no va a ser la nulidad, sino va a ser la ineficacia. Bien, y ya para cerrar, vamos con el tercer precedente importante. La Corte ha dicho
que también es posible que el cónyuge inocente demande la acción reivindicatoria. ¿Para qué? Para recuperar la posesión del inmueble que ha sido indebidamente vendido a favor del adquirente. Ahora, esta acción reivindicatoria en verdad no, para comenzar, solamente va a ser útil, solamente va a tener relevancia si es que el comprador A hubiese recibido la posesión del bien. Porque, a ver, denme, por favor, 10 segundos que voy a tener un poquito de agua, ¿sí? Ya, a ver, le decía, ¿no? Ustedes saben que la acción reivindicatoria se plantea para recuperar la posesión de un inmueble, ¿correcto? Entonces, si el demandante está en posesión del bien, la acción reivindicatoria no tiene ningún sentido, es algo absurdo. Un propietario plantea acción reivindicatoria cuando la posesión la tiene un tercero, y es contra ese tercero, no propietario, contra quien se plantea la acción reivindicatoria. Entonces, imaginemos que se produce el problema, ¿no? El cónyuge culpable vulnera el artículo 315 de cualquiera de las dos formas que ya hemos visto. Vende el bien, ya sea haciéndose pasar como único dueño, con lo cual el contrato sería nulo, o vende el bien reconociendo ante el comprador que el bien es social, pero haciéndose pasar como apoderado del cónyuge inocente. No importa de qué manera se vulnera el artículo 315. Para los dos casos aplica. Pero el amigo A, el comprador, no recibe la posesión. El bien sigue estando en posesión de la sociedad conyugal. La sociedad conyugal, cónyuge culpable y cónyuge inocente, siguen habitando el inmueble. En este caso, no se genera la alternativa para que el cónyuge inocente, enterado de lo que ha pasado, plantee acción reivindicatoria, porque él está en posesión del bien, junto con su esposa. O sea, no necesita plantear acción reivindicatoria. Si lo que le incomoda es el contrato que ha celebrado el cónyuge culpable, lo que tendrá que hacer es demandar o bien la nulidad, supuesto uno, o bien la ineficacia, dependiendo de cómo se ha dado la compra-venta. Acá termina sobrando el remedio de la acción reivindicatoria. ¿Cuándo sí es importante? ¿Cuándo sí funciona la acción reivindicatoria? Si es que el amigo A, el comprador, aquí está, si hubiese recibido la posesión, ¿no? Ahora, pero incluso si el amigo A hubiese recibido la posesión y estuviese habitando el inmueble, no necesariamente la acción reivindicatoria va a ser útil. Porque, a ver, yo soy el cónyuge inocente, ¿sí? Y me entero que mi esposa ha vendido el inmueble haciéndose pasar como única propietaria. O sea, estamos en el supuesto 1, la primera forma en la que se vulnera el artículo 315. Yo puedo perfectamente demandar la nulidad del contrato de compra-venta y accesoriamente pedir la restitución de la posesión. O sea, voy a lograr recuperar la posesión gracias a que el contrato de compra-venta firmado por mi esposa con A va a ser declarado nulo. Va a ser una consecuencia de la nulidad de la compra-venta. No estoy necesitando de la acción reivindicatoria para lograr recuperar posesión. Entonces, no la necesito. Planteo nulidad y de manera accesoria pido la restitución de la posesión. Porque claro, si el contrato de A es nulo, no hay ningún sustento jurídico para que A siga en posesión del bien. Tiene que devolverlo. Ahora, si yo, cónyuge inocente, me entero que mi esposa ha vendido el bien, ya no haciéndose pasar como dueña, sino haciéndose pasar como mi apoderada, supuesto 2, la segunda forma en la que se vulnera el artículo 315, yo perfectamente plantearé
la ineficacia de la compraventa y nuevamente, como pretensión accesoria, plantearé la restitución de la posesión. Nuevamente, no necesito la acción reivindicatoria. Yo planteo la ineficacia y la recuperación de la posesión la lograré como un remedio accesorio a la demanda de ineficacia. Entonces, la acción reivindicatoria termina sobrando. Ustedes miran, Alan, pero entonces, si siempre es posible pedir la restitución de la posesión como un pedido accesorio, ya sea de la nulidad o de la ineficacia, ¿para qué sirve la acción reivindicatoria? Va a servir, y acá viene su utilidad, si es que el plazo prescriptorio para demandar la nulidad del contrato, vean arriba, ya hubiera pasado. Porque claro, yo tengo un plazo para demandar la nulidad, 10 años. Si ya pasaron 12 años, ya no tiene sentido que plantee la nulidad y accesoriamente pida la restitución, porque el demandado, que es el comprador A, no va a ser tonto. Evidentemente, pues se va a defender invocando la prescripción instintiva. Tu demanda está fuera del plazo y frito. Ya no es posible la demanda de nulidad. ¿Cómo recupero posesión? Ahí sí podría plantear acción reivindicatoria, porque la acción reivindicatoria es imprescriptible. Ahí asume protagonismo la acción reivindicatoria. Si ya venció el plazo para demandar la nulidad, ¿cómo puede recuperar posesión el cónyuge inocente? Planteando acción reivindicatoria. Y pasa igual si es que la demanda fuese de ineficacia. Algunos jueces consideran que la ineficacia también tiene un plazo prescriptorio y le aplican un plazo prescriptorio de 2 años. Yo creo que es equivocado, creo que es una pretensión imprescriptible, pero algunos jueces aplican 2 años de prescripción. Entonces, si yo sé que el juez maneja un criterio de que el plazo para demandar la ineficacia en la compra-venta es 2 años y la compra-venta se hizo hace 4 años, no me conviene mandar la ineficacia y pedir accesoriamente la restitución de la posesión, porque yo ya sé que el demandado A se va a defender diciendo con demanda de ineficacia fuera de plazo. Y el juez, como para él el plazo de 2 años, va a decir, sí, pues en efecto, fundada la excepción de prescripción extintiva, la demanda de ineficacia no camina improcedente. Entonces, ¿cómo recupero posesión? Nuevamente, acción reivindicatoria. Como ya se me venció el plazo para demandar la ineficacia, simplemente planteo acción reivindicatoria. Señor juez, el señor A no es propietario, porque su contrato es ineficaz, es nulo, pero no es propietario. Y ahí, ahí A no me va a poder decir, no, pero ya venció tu oportunidad para demandar la nulidad ni la ineficacia. Yo diré, no, es que yo no estoy planteando la nulidad ni la ineficacia, yo estoy planteando acción reivindicatoria. Si para resolver la acción reivindicatoria el juez tiene que analizar la nulidad o ineficacia del contrato, para eso no hay un plazo prescriptorio, porque yo no estoy planteándolo como pretensión. Entonces, ahí asume relevancia la acción reivindicatoria. Cuando el plazo para plantear la nulidad o el plazo para plantear la ineficacia ya hubiese vencido. Ahora, cierro con esto. Esto no quiere decir, esto no significa que como la acción reivindicatoria es imprescriptible, siempre el cónyuge inocente la va a poder ganar. No, porque frente a la acción reivindicatoria, ¿qué podría argumentar el amigo A? Imaginen ustedes que no hay ninguna duda que la compra-venta del cónyuge culpable para A fue nula, porque no hay ninguna duda que el bien era social, está perfectamente acreditado. Mi esposo y yo nos casamos en el 2015, ¿de acuerdo? Compramos ese inmueble el 2018, con lo cual fue un bien social, y en 2021 mi esposa vende ella solita el inmueble. No hay ninguna duda que está vendiendo un bien social unilateralmente. No hay ninguna duda que se está vulnerando el artículo 315. No hay ninguna duda, siguiendo al Pleno, que es un contrato nulo por vulneración del orden público. No hay ninguna duda, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Yo me entero, mejor, yo dejo pasar el tiempo y no planteo la demanda de nulidad dentro de los 10 años. Han pasado 12 años. Y yo digo, yo cónyuge inocente digo, bueno, ya se me pasó el plazo para demandar la nulidad. Digamos, puedo plantearlo igual, pero corro el riesgo de que el comprador invoque excepción de prescripción extintiva. Entonces, digo, bueno, pero tengo la acción reivindicatoria, es imprescriptible, la voy a plantear. ¿Voy a ganar? No necesariamente.
Porque yo plantearé la acción reivindicatoria, ¿y cuál es mi riesgo acá? El comprador se defiende diciendo: un momento, el dueño soy yo, o sea, que A diga que él es el dueño. ¿Por qué como que dueño? Si su contrato es claramente nulo, es que lo que él va a decir es: soy dueño no por mi contrato, sino por el plazo prescriptorio, el plazo de usucapión. Si ya logra probar que ha estado poseyendo el bien, él directamente, 10 años, de forma pública, pacífica, continua y como propietario, ese argumento de la prescripción es el que él va a levantar contra mi demanda de nulidad. Perdón, contra mi demanda de acción reivindicatoria. Y ahí sí, la acción reivindicatoria va a venirse abajo. Porque, ojo, es cierto, la acción reivindicatoria se puede plantear en cualquier momento, luego de 20 años, 30 años, 60 años. Es imprescriptible. Pero si el poseedor demandado acredita haber cumplido con el plazo de la usucapión, ahí sí la acción reivindicatoria se viene abajo. Y es más, y ya cierro con esto, ¿de qué manera tendría que ser planteada esta defensa del amigo A? Hay un pleno, no es un pleno casatorio, es un pleno nacional civil, que ha establecido que cuando el demandado por acción reivindicatoria quiere defenderse invocando la prescripción adquisitiva, debe plantearlo como reconvención. O sea, no solamente debe contestar la demanda de acción reivindicatoria, sino que tiene que contrademandar. Frente a la demanda de acción reivindicatoria, él reconviene planteando la prescripción adquisitiva, para que así, en un solo proceso, se determine ahí mismo quién es el dueño oficial, el dueño definitivo. Entonces, el cónyuge inocente tiene siempre una alternativa, además del remedio de la nulidad o la ineficacia. Si el cónyuge culpable vendió el inmueble de la manera 1, o sea, haciéndose pasar como único dueño, ¿cuál es el remedio? Nulidad del contrato de compraventa. Si te venció el plazo prescriptorio para demandar la nulidad, ¿cuál es el remedio? Acción reivindicatoria. ¿Vas a ganar? No necesariamente, porque el demandado podrá plantear su capio. Segundo escenario, segunda forma en la que el cónyuge culpable vende el bien, haciéndose pasar como apoderado. ¿Cuál es el remedio ahí que tiene el cónyuge inocente? Demanda ineficacia. Esa es la principal. Si ya se te venció el plazo prescriptorio, porque para algunos jueces son 2 años, ¿cuál es su accesoria? ¿Cuál es tu alternativa? Acción reivindicatoria. ¿Vas a ganarla? No, no necesariamente. Porque si bien es imprescriptible, el demandado podría argumentar que ya, el comprador en este caso, podría argumentar que ya cumplió con la usucapión. Entonces, no hay un remedio, no hay un solo remedio para el cónyuge inocente. Nulidad viene de la mano con la acción reivindicatoria y la ineficacia viene de la mano con la acción reivindicatoria también, ¿no? ¿La acción reivindicatoria va a triunfar? No necesariamente. El gran problema siempre será si es que el demandado ya hubiese consumado, como digo, la usucapión, ¿no? Y bueno, esos son los 3 grandes precedentes que ha establecido este voto en mayoría. Esos son los 3 grandes bloques. En un caso corresponde a la demanda de nulidad, en otro caso corresponde que la demanda sea la ineficacia, y siempre como medida alternativa corresponde o se podrá plantear la acción reivindicatoria. Pero reitero, esta acción reivindicatoria no garantiza éxito. El demandado por la acción reivindicatoria siempre podrá defenderse invocando la usucapión. Ojo, para que sea planteada correctamente su usucapión, va a tener que ser planteada como reconvención frente a la demanda de acción reivindicatoria, ¿no? Bueno, eso era un poco lo que se ha discutido en este octavo pleno casatorio. No olviden, por favor, que se trata de un pleno que tiene voto en mayoría, que es el que hemos analizado, y el voto en minoría. La gran diferencia del voto en mayoría y el voto en minoría es respecto de la sanción aplicable al primer supuesto. Porque el voto en minoría también reconoce que cuando el cónyuge culpable se hace pasar como apoderado, la demanda es la ineficacia. En eso coincide. El voto en minoría también coincide en que si ya el primer comprador hubiese vendido el bien a un tercero, ese tercero está protegido por el 2014. Ahí también hay coincidencia. La discrepancia fuerte entre el voto en mayoría y el voto en minoría es para el primer supuesto, cuando el cónyuge culpable se hace pasar como único propietario. Para el voto de mayoría, este es un caso de nulidad por vulneración del orden público, el artículo 315.
Para el voto en minoría, en cambio, es un supuesto de ineficacia por falta de legitimidad para contratar. Ahí está realmente la discrepancia. En todo lo demás, en verdad, hay de alguna manera coincidencia. La diferencia fuerte está en la sanción para este supuesto de vulneración del artículo 315. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes y nada, si tuvieran alguna pregunta, duda, comentario, encantado de absolver. Sí, doctor, buenas noches. Ruth Rodríguez, ¿me escucha? Sí. Doctor, una pregunta, bueno, dos preguntas, una referente a esta clase y otra a la anterior que, bueno, quise preguntarle, pero ya no le pregunté. Doctor, ¿qué pasa en el caso de que, digamos, dos parejas, digamos, dos cónyuges, ¿no? Esposos, pero por razones de repente de violencia que ha tenido la cónyuge, pues se decide separar o alejar y compra bienes, digamos una casa, dos casas, pero no existe el documento de divorcio en sí. Si vemos, están casados, pero la esposa ha sobresalido sola, ya compra sus bienes sola. Y ahora ella, de repente, ¿no? Ella dice pues que esos bienes que ha comprado es para su vejez. ¿Cómo ella demostraría de que esos bienes lo ha adquirido sola? Porque ya están separados un promedio de 8 años. Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta es referente a la clase anterior. ¿Qué pasa si yo he realizado una compra-venta de un bien de segundo uso, pero no he pedido, o sea, ha habido un compromiso de pago, está legalizado notarialmente, pero no he pedido la garantía de un pagaré o de un bien, o no he hipotecado nada, porque el promedio aproximadamente de 5.000 soles, pero ¿qué puedo hacer? Pero cuando se busca en registros, esa persona, claro, tiene su casa, tiene su carro, pero no está registrado con su nombre, sino que está registrado su esposa, pero no está con su nombre, pero tiene un negocio. ¿Es posible plantear una medida cautelar frente a ese negocio? ¿O qué posibilidades hay de recuperar ese dinero? ¿O ya está perdido porque no hay garantía de ese dinero que se ha cometido el pago? Esas serían las dos preguntas. Sí, correcto. Si empiezo por la primera, a ver, si técnicamente la pareja no está divorciada, no se ha extinguido el régimen de sociedades gananciales. Con lo cual, lamentablemente para la persona que compró los bienes, esos bienes, al margen de que hayan sido comprados con dinero propio de la cónyuge, siguen siendo bienes sociales. Para que, si está vigente el régimen, el matrimonio, está vigente el régimen de sociedades gananciales, la regla es que todo lo que se adquiere va a ser de la sociedad conyugal, salvo supuestos muy específicos en donde el bien puede ser propio, por ejemplo, una herencia que se reciba. Ese tipo de bienes sí van a ser exclusivos de la cónyuge. Pero si los ha comprado con dinero al margen, independientemente de que sea dinero propio, ese bien se presume social. Entonces, ahí va a tener un problema la cónyuge, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, Sí, siempre es doctor, disculpe, posible. Sí, por más que tenga un documento que haya sufrido de violencia o tenga un documento por la fiscalía es, de es separación de... irrelevante. La denuncia fiscal, un proceso judicial en trámite entre los cónyuges no extingue el matrimonio. Si mientras no haya divorcio, la sociedad conyugal sigue vigente. No se extingue porque hay un proceso judicial de violencia o lo que fuere. Tiene que haber un divorcio formal para que se extinga la sociedad de gananciales, ¿no? Y respecto de la siguiente pregunta, siempre es posible que un acreedor tenga o no tenga una garantía, o tenga o no tenga un pagaré, una letra de cambio, un título de valor a su favor, siempre puede pedir el embargo de los bienes de la persona que le debe dinero. El tema es que encuentre bienes en el patrimonio de esta persona. Si encuentra bienes, enhorabuena, podrá embargarlos, pero tendrá que acreditar que en efecto existe la deuda. Que por lo menos ante el juez tendrá que probar que la persona le debe dinero. Si no tiene un pagaré o una letra de cambio, por lo menos pues, deberá probar la deuda con el contrato de préstamo respectivo, ¿no? Sí, esto hay un contrato de compra-venta, ese Cor contrato, correcto, pero ahí, ajá.
Con ese contrato podrá probar que existe la deuda y tendrá pues que pedir el embargo de los bienes que tenga a su nombre el deudor, ¿Se ¿no? puede plantear una medida cautelar para el embargo ahí? Justamente el embargo es una medida cautelar, claro. Gracias, doctor. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Bueno, doctor, ¿alguna pregunta final para nuestro ponente? Doctor Alan, no hay ni una pregunta. Estimados doctores, como todo tiene su final, damos por culminado el diplomado especializado en los plenos casatorios civiles. Agradecemos la participación del doctor Alan Pasco Arauco y a cada uno de ustedes por su participación, dedicación y profesionalismo en este diplomado especializado. Muchas gracias por su confianza y doy por concluida la sesión de hoy. Doctor Alan, una vez más, muchas gracias. Mis eternos agradecimientos a usted y a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.